Agarraos, por las siguientes declaraciones que vienen a continuación son realmente inquietantes. Y es que todo aquello que tiene que ver con el fenómeno OVNI/UAP y la ocultación de los gobiernos de todo este fenómeno iría mucho más allá de todo eso que tiene que ver con, por ejemplo, energías súper exóticas, métodos de propulsión o incluso energía prácticamente infinita. La verdad sería algo mucho más perturbadora y la realidad sería que se oculta porque la mayor parte de las personas sería una verdad que no podrían soportar. Estas son las inquietantes declaraciones del profesor y catedrático de Stanford, Gary Nolan, el cual afirmaba en unas declaraciones, en una entrevista que hizo, que la verdad detrás del fenómeno OVNI va mucho más allá de pequeños hombrecillos verdes que vienen desde planetas que están a cientos de años de luz de distancia, sino que la verdad sería algo mucho más espiritual y que tendría que ver con la idea de que quizás habrían entidades que viven en la Tierra desde mucho antes que los seres humanos, lo que implicaría realmente que la Tierra no nos pertenece. Y claro, aquí la gran pregunta es, si la Tierra no nos pertenece, ¿a quién pertenece? Y si la Tierra no nos pertenece, ¿a quién pertenecemos nosotros también? Pues bien, esta sería la aterradora idea que abriría el camino de la hipótesis de la granja humana. Es decir, la Tierra sería una granja en la cual los seres humanos no somos más que ganado, lo que implicaría que no es que ellos busquen quizá nuestra carne para alimentarse, sino que básicamente sería algo más a nivel espiritual y tendría que estar muy relacionado con todo aquello que no conocemos, con lo que ocurre después de que morimos. Es decir, tendría que ver quizás con nuestra energía, con nuestras almas o con nuestras vibraciones. Es algo que todavía no llegamos a saber. Pero aquí viene algo más inquietante aún si cabe, y es que, según algunos escritores, como por ejemplo Heidi Hollins, estos seres, este tipo de entidades, serían entidades no físicas, es decir, no tendrían un cuerpo físico, sino que tendrían algún tipo de manifestación sobrenatural, de energías o algo así en su forma más extrema, es decir, serían seres malignos. Agarraos con este programa que viene a continuación porque ya os digo que viene bien fuerte. Esto es Acertijos en la Oscuridad. Buenas noches. Bueno, como veis, todo el tema del fenómeno OVNI, que parecía algo que estaba completamente de capa caída, no para. Llevamos semanas sin parar de hablar de esto, no paran de desclasificarse nuevos documentos, de haber nuevas entrevistas de gente que además sale a la palestra a hablar de cosas que han visto, cosas que tienen que desclasificar. Y bueno, la verdad que he existido desde hace prácticamente 3 meses o así a un montón de programas a hablar de esto. Sí que es verdad que aquí directamente no he hecho un programa directo, pero sí que un poco he entrevistado a otras personas y un poco hemos tocado el tema. Entonces, todo esto, ¿de dónde viene? ¿Quién es toda esta gente? Bien, pues si empezamos un poco del principio, de los primeros que aparecieron fueron, por ejemplo, Lou Elizondo, David Grass y toda esta gente, ¿no? Lou Elizondo, por ejemplo, escribió un libro que se llama Inminente, en el cual él explica que él participó en un programa del Pentágono en el cual se investigaba todo el fenómeno OVNI y digamos que apostaba, ¿no?, porque todo esto, digamos, que se publicara y que se hiciera, digamos, en posición con conocimiento de toda la gente. Después tenemos David Grass, el cual es un exmiembro de inteligencia de la USAF, que es la fuerza de Estados Unidos, y él, en sus declaraciones en el Congreso hace ya algunos años, lo que afirmó es que tenía conocimiento de primera mano de gente que le había informado que el gobierno de Estados Unidos no es que tuviera constancia de que existe vida extraterrestre, no es que hubieran visto ovnis ni nada de eso, sino que va mucho más allá, y él habla directamente de que el gobierno de Estados Unidos tendría en su posesión tanto naves alienígenas que han sido derribadas o se han estrellado, cosas así, y aquí viene aún lo más fuerte, tendrían restos biológicos de los tripulantes de esas naves. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human. Esto sonó como un gran campanazo en su momento,
Pero es que atención, porque es que en este momento en el que nos encontramos, eso no termina aquí, porque en esos momentos estaba hablando de restos biológicos, los cuales no se sabía muy bien, ¿verdad?, si eran restos biológicos de algo vivo o algo que había fallecido. Y lo que se está hablando a día de hoy es que tienen entidades no humanas, inteligentes, que están vivas en lugares secretos, en bases secretas de los Estados Unidos y de otros países. Entonces, claro, como veis, el tema OVNI también se podría decir que ha cambiado bastante la retórica, ¿verdad? Porque hasta hace no mucho siempre hablábamos, cuando hablábamos de todo lo que tiene que ver con extraterrestres, con ovnis, que si los grises, todo esto, ¿verdad?, con seres que en principio vendrían de otros planetas, pero de repente el discurso está cambiando, ha sido un golpe brusco de timón y mucha gente empieza a hablar de otras cosas que realmente poco tienen que ver, ¿verdad?, con estos viajes interestelares desde planetas lejanos que se encuentran a 50, a 100 o 100.000 años luz de distancia, en los cuales digamos que la física que manejarían para realizar esos viajes tan enormes sería algo completamente desconocido. No, aquí estamos hablando de un fenómeno que ha cambiado y que empieza a implicar otros temas, como por ejemplo podría ser la conciencia, vibraciones, inteligencias no humanas, es decir, ya no se llaman tanto extraterrestres, sino que son inteligencias no humanas, es decir, seres, entidades que no son humanas, pero son inteligentes, pero como veis, el término extraterrestre ya se ha dejado un poco de lado. Luego tenemos también, por ejemplo, se habla mucho de los psiónicos, de seres interdimensionales, de espiritualidad, pero claro, ¿todo esto qué es? Pues bien, todo esto no os preocupéis porque vamos a tratar de arrojar un poco de luz a lo largo del programa. Así que, empezando por el principio, el disclosure, ¿qué está ocurriendo? Bien, pues el gobierno de Estados Unidos, la administración de Trump en este caso, digamos que apostó, ¿no?, por la revelación de todos estos documentos desclasificados que tienen las agencias de 3 letras, como puede ser la CIA, el FBI y otro tipo de agencias norteamericanas de inteligencia. Luego tenemos el Pentágono, el NORAD, ¿verdad?, la Fuerza Aérea, un montón de organizaciones militares de seguridad nacional que siempre bajo el pretexto de no se puede revelar esto porque pone en entredicho la seguridad nacional del país, ¿verdad?, pues esto no se puede desclasificar. Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Pues que digamos que se creó un grupo que se conoce como el Instituto Nuevo Paradigma y Ciudadanos para la Revelación, el cual estaba llevado a cabo por Daniel Sheehan, el cual digamos que es un abogado muy importante con una larga trayectoria en los Estados Unidos, que estuvo en casos tan importantes como por ejemplo el Watergate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bien, pues que hasta ahora básicamente toda esta gente que digamos que tiene información muy sensible sobre todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI no podía hablar, porque básicamente se enfrentaba, ¿no?, digamos, a toda la maquinaria del Estado que iría en contra de él, e incluso se ocurrió, por ejemplo, estas son cosas que han ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad?, que gente que ha dedicado toda su vida, por ejemplo, al ejército, a la inteligencia y todo eso, han hablado después y de un plumazo han borrado su identidad y se han quedado, por ejemplo, sin pensión. Claro, como estas cosas son conocidas, entonces lo que se hizo, que se creó este tipo de lobby, ¿verdad?, que lo que hace es, digamos, que apoyar de manera legal a toda esta gente que quiera hablar para que, de alguna manera, sean intocables. Es decir, que el gobierno no pueda tocarlos. Tienen asesoría legal, gratuita, le dicen lo que pueden hacer, lo que no pueden decir, todo ese tipo de cosas. Y esto, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente se ha animado a hablar y es lo que está ocurriendo ahora mismo, que al final el gobierno se ha visto obligado a cada 15 días, los viernes por la tarde, empezar a soltar material. Como sabéis, hemos ido viendo algunas de las cosas que se han desclasificado, son cosas que ya más o menos conocíamos, otras que se han visto, otras cosas nuevas, otras cosas interesantes, documentos antiguos, por ejemplo, ¿verdad?, que eran como rumores y cosas que no se sabía si eran ciertas o no, realmente se investigaron, como por ejemplo ocurrió en su momento con el proyecto de MKUltra, el cual se decía que era todo mentira, ¿verdad?, y después se vio que efectivamente durante por lo menos 30 años pues la CIA estuvo invirtiendo un montón de dinero y un montón de esfuerzos en este proyecto. Entonces, claro, a partir de aquí mucha gente, como os digo, ha empezado a hablar. Tenemos, por ejemplo, a David Grush, el cual ya hemos comentado antes, ¿verdad?, el cual pues dice que básicamente él tiene conocimiento de primera mano de que existen restos biológicos de entidades
que no serían humanas, que serían inteligentes y que no sabemos muy bien de dónde vienen. Luego tenemos, por ejemplo, a Eric Burlison, otro nombre que no para de resonar en todos lados. Es un congresista, representante por Missouri en este caso, y él ha dicho cosas muy interesantes a lo largo de todas estas semanas, cosas muy interesantes como, por ejemplo, y atención, agarraos a lo que viene ahora porque esto es bien, pero bien fuerte. Él dice que existe ahora mismo en un país que no es Estados Unidos, es decir, en un país extranjero, un ovni estrellado tan grande que no se puede mover ni trasladar del sitio, y que lo que han hecho ha sido construir una serie de instalaciones, una base militar como alrededor y encima de ese ovni para poder trabajar in situ. Es decir, encontraron un ovni estrellado de un tamaño realmente enorme, tan enorme que el desplazamiento de ese objeto, digamos que era prácticamente imposible, y entonces lo que hicieron fue construir una base militar que en estos momentos sería terreno estadounidense para investigar en el lugar. O sea, imaginaros las declaraciones que se están llevando a día de hoy al punto donde van. Yo esto lo he estado un poco investigando y aquí se dice que si está en Corea del Sur, que si está en una península en Canadá, y la verdad que Eric Burlison sí que es verdad que no dijo el sitio, dijo que son datos ya muy confidenciales, que esto no se puede revelar, ni siquiera sé si él tendrá ese dato, pero él dice que esto lo sabe seguro. Además, también ha hecho otras perlitas, como por ejemplo que él entró en esas instalaciones en las cuales habían unos hangares con unas grúas enormes, las cuales le informaron que servirían para mover naves no terrestres, digamos, que han sido recuperadas de alguna manera, y no se sabe muy bien si estas naves quizás se han estrellado o han sido derribadas. Estas son cosas a las cuales iremos un poquito más adelante. Luego, también, otra de las cosas que ha dicho Eric Burlison últimamente, y además es que esta persona además es que es muy interesante, porque os voy a decir cómo juega él con el gobierno para tratar de desclasificar el mayor número de archivos posibles. Él dice que, por ejemplo, la forma de hablar con el gobierno no es, o con las agencias como el FBI o la CIA y todo esto, no es decir, bueno, pues imaginaros el incidente del Nimitz, ¿no? Este portaaviones y tal, que se le cruzó un ovni por delante. Digamos que enséñame las fotos que tengas. Claro, eso dice él que la respuesta más obvia que recibiría sería algo así como no sé de lo que me estáis hablando, ¿no? Entonces, él dice que hay que ser muy preciso en las preguntas. Y entonces, como él tiene, y él y otras personas que están en todo esto metido, ¿verdad?, tienen informantes dentro, pues básicamente lo que les dicen es, mira, el archivo con tal referencia, con tal fecha, de tal lugar, de tantas páginas, habla de esto. Entonces ellos van a la CIA y les dicen, quiero que me desclasifiques el archivo número tal, con fecha tal, firmado por no sé quién. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que están obligados a desclasificar ese archivo, porque si os dijeran, por ejemplo, que no saben de qué les habla o que ese archivo no existe, estarían incurriendo en un delito de perjurio. Entonces, hasta aquí, ¿verdad?, llega, digamos, la forma de enfocar todo esto para evitar pues que por, digamos, lanzar una pregunta de manera que no correspondía, pues digamos que se salgan rápidamente por la tangente. También dijo que sabe que le está investigando, por ejemplo, el incidente de Varginha en Brasil. Esto, para los que no lo sabéis, vamos a hacer un programa un poco más adelante sobre todo esto, pero básicamente fue un ovni que se estrelló en Brasil, ¿verdad?, y que hubo unos restos biológicos y al parecer uno de estos seres estaba vivo, se recuperó y enseguida todo aquello se censuró y no se sabe más lo que ocurrió. Pero hay testimonios de gente que vivió el incidente y dicen que aquello fue una auténtica locura. Como os digo, esto es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Sobre todo, hay un tema del cual habla Eric Burlison y del cual quizá estáis escuchando hablar mucho últimamente, que se trata de los tipos de entidades que hay, ¿verdad? Tendríamos, según lo que dice toda esta gente, dos tipos. Uno que serían los bípedos y otro que serían los plasmoides.
Los bípedos básicamente tendrían una evolución más o menos como la de los seres humanos, es decir, están plantados, caminan a dos patas, tendrían extremidades, ¿verdad? La cabeza arriba. Digamos que el tipo de evolución sería muy parecida a la nuestra y aquí tendríamos todas esas razas que conocemos en la literatura, digamos, ovni desde hace décadas, como pueden ser los grises, los reptilianos, los mantis, los nórdicos, los altos blancos, muchísimas razas. Tengo un programa dedicado a esto que se habla de 333 razas extraterrestres. Y aquí viene lo realmente interesante, los seres plasmoides. Esto es algo que se está hablando mucho últimamente y que enlaza con todas esas luces, con los orbes que se han ido viendo a lo largo de tanto tiempo, ¿verdad? Y serían una serie de seres, entidades que viven en la atmósfera o en las altas capas de la atmósfera. Y aquí tenemos un programa de categoría que grabamos hace bastante tiempo, que entrevisté a Piccolo, el cual tiene incluso un libro en el cual habla de todo esto, se llama La Biblia de las Evas. De hecho lo tengo por aquí, os lo puedo enseñar, el cual dice básicamente que existen unos seres en las capas altas de la atmósfera, los cuales son anteriores al ser humano, que son inteligentes y que corresponderían a todo lo que vemos del fenómeno ovni, de esas luces, esos destellos, esos movimientos imposibles, etcétera, etcétera. Por encima del arca como moscas. ¿Podrían haber seres flotando en ese vacío cósmico? Además, aquí hay un dato muy importante y es el incidente de Tenet, que fue unas grabaciones de la NASA hace algunos años en las cuales el transbordador Columbia, digamos que ató mediante un cable de acero de 20 metros un satélite y querían hacer unas pruebas, digamos, en la estratosfera, ¿verdad? Lo que ocurrió es que se creó un gran campo electromagnético alrededor, pegó un petardazo y el cable se rompió y entonces se quedó como ese satélite flotando, pero las cámaras no dejaron de grabar. Y enseguida se vio, y aquí tenéis las imágenes, cómo empiezan a aparecer una especie de seres, como parecen como orbes, ¿verdad? Que recuerdan mucho a las células vistas en el microscopio, por ejemplo, pero que evidentemente se ve que tienen una intención. Y aquí lo que se está hablando es que estos seres, estas entidades, serían seres inteligentes que son conscientes de nosotros, pero que no se nos quieren mostrar por algún motivo que desconocemos y que se alimentarían de toda esa energía que existiría en esas capas altas de la atmósfera y que por eso, cuando se creó ese gran campo electromagnético, digamos, con ese incidente, enseguida acudieron como a alimentarse. Pero, ¿qué son los seres plasmoides entonces? Bien, pues como sabéis, tenemos distintos estados de la materia, ¿verdad? Y el cuarto estado de la materia sería el plasma, que es una especie de estado que no se sabe muy bien si es líquido, si es gaseoso o muy bien qué es, ¿verdad? Y entonces estos seres corresponderían básicamente a ese estado. Como os digo, tengo un programa entero hablando de todo esto que aquí arriba lo podéis ver y es muy interesante. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención que de repente se empiece a hablar tanto de todo esto cuando era algo que realmente, esto hasta hace poco, si lo pensáis, era cosa de cuatro locos, ¿verdad? Y entonces es como que están dando por hecho que existe vida extraterrestre de algún tipo. Es decir, no se sabe muy bien de dónde vienen, si vienen de otros planetas, si vienen de otras dimensiones, de dónde vienen, sí, pero sí que se está diciendo básicamente que existe seres inteligentes de algún lugar que desconocemos, pero que efectivamente están ahí y lo más importante, están aquí con nosotros. Y una de las preguntas que le hacen de News Nation a Eric Ballinson, por ejemplo, es que claro, si esto era así, él o cualquier persona que sea creyente, ¿verdad? ¿Cómo encaja el tema del cristianismo? Y es que, bueno, la realidad es que sería, o sea, esto es algo innegable, un golpe bastante duro para todas las religiones del mundo, el hecho de que de repente seamos conscientes, que tengamos la certeza de que existe vida en otros planetas, ¿verdad? Porque claro, habrían religiones que quizás saldrían mejor paradas con otras, por ejemplo, todas estas filosofías orientales que no llegan a ser religiones como tal, sino que es más bien como un estilo de vida o como lo queráis llamar, ¿verdad? Pues en principio yo creo que tendrían pocos problemas. Luego, por ejemplo, tenemos el Islam,
Bueno, pues aquí quizás tendrían algunos problemas más que las otras religiones, pero en el Corán, por cierto, y eso sí que es verdad que no lo sé con seguridad, pero se dice que Mahoma, digamos que era profeta también en otros planetas. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? Porque claro, el cristianismo es una religión bastante especial, ¿verdad? Habla de muchas cosas, tiene mucha mitología, entonces, ¿cómo encajaría todo esto? ¿Cómo encajaría, por ejemplo, la Virgen María, la Santísima Trinidad y toda esa colección que tenemos de seres de todo tipo, ¿verdad?, que aparecen en la Biblia? Pues bien, aquí Eric Burlison lo que dice básicamente es que el que crea que el cristianismo estaría, digamos, en aprietos por el hecho de que se conociera con certeza que existe vida de algún tipo, que no sea humana, ¿verdad?, es que no ha leído suficientemente la Biblia. Y él, básicamente, la explicación que da es que, por ejemplo, en la Biblia, ¿verdad?, se habla de los serafines, de los querubines, de los vigilantes, de todos estos seres que se habla, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Enoc, etc., los cuales son como ángeles. Y claro, él aquí hace un matiz importante, y es que estos seres, ¿qué son? Evidentemente, estos seres no son terrestres. Entonces, básicamente por eso, ya digamos que el cristianismo tendría como la baza de decir, no, yo es que ya decía desde hace 2000 años que había más seres que no eran terrestres, que había más seres que no eran humanos, son los llamados ángeles. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en aquella época, y tenemos otro programa en el cual también hablamos de extraterrestres en la Biblia, ¿verdad?, que la gente no entendía, pues básicamente, ni que había espacio, ni que había más planetas, ni que podía haber vida ahí fuera de cualquier tipo, ¿verdad? Era evidentemente una sociedad tecnológicamente y culturalmente muy atrasada, y todas estas cosas básicamente es que ni se planteaban. Entonces, claro, ellos pensar que eran seres que venían de otros planetas, de otras dimensiones, era algo totalmente impensable. Entonces, ¿qué lo decían? Son ángeles, es decir, son seres celestiales que bajan del cielo. Como que todas las religiones del mundo, si os dais cuenta, siempre los dioses vienen del cielo. Esto es algo común en todas las religiones. Entonces, básicamente, esto sería la explicación del cristianismo al hecho de que pueda existir vida ahí fuera. Luego, por ejemplo, también tenemos a Ana Paulina Luna, ¿verdad?, la cual es también congresista de Estados Unidos, es republicana, y ella en este caso es representante por el estado de Florida, y ella es una de las que más están remando a favor de todo esto. Ella dice que ha escuchado testimonios de todo tipo de cosas realmente impresionantes, y por lo visto ella está también muy metida con el tema del libro de Enoc. Para los que no lo sabéis, el libro de Enoc, digamos que es un texto apócrifo que el Vaticano no acepta, la religión cristiana no acepta, pero por ejemplo sí que es aceptada en otras ramas del cristianismo, por ejemplo la rama etíope, creo que es. De todas formas, lo corregiré si no es así. Entonces, el libro de Enoc básicamente, ¿qué nos dice? Bueno, pues Enoc era un par de estos antediluvianos, el cual decía pues que todo el tema este de los vigilantes, de los nefilim, etcétera, ¿verdad?, que son esos semidioses, que hubo un castigo, que hubo digamos lo que es el diluvio universal para castigar a toda esta raza y acabar con ella por parte de Dios, ¿verdad? Pues estaría muy enlazado con todo eso de lo que estamos viendo y hablando hoy en día. Y otra de estas personas que también salen a la palestra y que es muy muy importante sería Christopher Mellon, que él es un antiguo exmiembro de la inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, y él básicamente también ha dado testimonios muy importantes, como por ejemplo que le dijeron que el ayudante del sheriff de Nebraska vio cómo encima de unos cultivos habían como una serie de decenas y decenas, incluso centenares de luces, como si fueran drones que estaban volando pues por esos campos. Claro, él fue llamado, ¿verdad?, por los agricultores para ver qué es lo que estaba pasando, porque estaban todos alucinando, y él pudo ver con sus propios ojos cómo todos estos drones de repente se metían como una especie de nave nodriza, y este es el término exacto que él utiliza, ¿verdad?, una nave nodriza que recoge todos estos drones o lo que sea que fuera, y una vez que los absorbe a todos, viaja fuera de la atmósfera a una velocidad extraordinaria que él define como a la velocidad de la luz. Como veis, testimonios realmente impresionantes. Y aquí
otro de los casos también muy importantes, como veis, estamos dando perlitas, pero de las buenas, ¿eh? Es el caso de la base de Hollow Man. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de esto? Bien, pues aquí se habla de que habría habido en los años 70 una reunión de militares del ejército de los Estados Unidos y gobernantes de los Estados Unidos con una raza extraterrestre, más concretamente la raza extraterrestre nórdica. ¿Recordáis que hay 4 razas de las cuales están hablando últimamente? Que son los nórdicos, las mantis, los reptilianos y los grises de toda la vida, ¿verdad? Si queréis ahora después os comentaré algo sobre el tema de los grises. Bien, pues una de estas razas, que sean los nórdicos, que sea una raza más o menos bastante benevolente con la humanidad, ¿verdad? Se habrían reunido en secreto en esta base militar de Hollow Man, y aquí viene lo más importante. El padre de George Bush, el presidente, ¿vale?, que fue un ex miembro y ex director de la CIA, tenía conocimiento de esa reunión. Y según dicen, hay grabaciones en las cuales se ve cómo llega una nave espacial, cómo se bajan estos nórdicos que miden estaturas de 2,40 y 2,70, completamente blancos, con el pelo largo, rubio, que recordarían pues a un noruego, pero un noruego muy alto y muy grande. Bien, pues esto es lo que se comenta. Luego, claro, también tenemos el hecho, por ejemplo, del tema de los científicos, ¿verdad? Que hemos hablado un montón de veces, he ido a la radio a hablar de esto, he hecho entrevistas en otros programas como La Nueva Era, etcétera. Sabéis que son científicos que estaban con todo lo que tiene que ver con energías súper avanzadas, métodos de propulsión, quizá armas exóticas, todo lo que tiene que ver con la física límite, ¿verdad? Han ido desapareciendo, tenemos una lista muy larga de gente que ha desaparecido, se ha suicidado, y entre todos estos, digamos que el que más llama la atención sería el general McCaslin, ¿verdad? Este hombre que, aparte de ser general de la Fuerza Aérea y que estaba en la base de Wright-Patterson en Ohio, la base de Wright-Patterson, que es la verdadera Área 51, bien, pues desapareció sin rastro en su casa. Se fue a caminar por el desierto, se dejó el teléfono, se llevó un revólver del 38 y nunca más se volvió a saber de él. Algo que realmente pues llama mucho la atención, y por lo visto aquí se habla de que McCaslin estaría en estrecho contacto con Tom DeLonge, que sería uno de estos que está tratando también de presionar para la desclasificación. Entonces, digamos que Tom DeLonge le habría filtrado a McCaslin una lista de, digamos, los futuros comparecientes al Congreso. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué implica? Bien, pues básicamente esto lo que significa es que McCaslin iba a ser llamado próximamente a declarar al Congreso, y que tendría que poner la mano sobre la Biblia y jurar que iba a decir la verdad y toda la verdad. Y esto implicaría básicamente que si le preguntaran cosas sobre, por ejemplo, qué hacía en Wright-Patterson, o si él sabía que había vida extraterrestre, si habían naves recuperadas y todo ese tipo de cosas, estaría obligado a decir la verdad, porque si no, evidentemente, pues estaría cometiendo un delito. Entonces, básicamente, aquí han ocurrido dos cosas. O él, al ver su nombre filtrado, ha cogido y se ha echado al monte, que es mi hipótesis, y hay otra gente que dicen básicamente que lo han hecho desaparecer, porque es que esto no es nuevo. Recordar a Sullivan, que también iba a ir a declarar al Congreso, y 2 o 3 días antes de su declaración se suicidó en su casa con una sobredosis de barbitúricos, cuando era una persona completamente normal, ¿verdad? Son cosas que son de película, pero están ocurriendo a día de hoy. Entonces, claro, hasta ahora, digamos que hablar del fenómeno OVNI era algo bastante sencillo. Simplemente había que pensar en tecnologías muy avanzadas, en seres que habían evolucionado de otra manera, que venían de otros planetas y que de alguna manera desconocida para nosotros habían llegado hasta aquí. Y ya se discutía si habían llegado, si no habían llegado, si había contactos, si se tenía conocimiento y todo ese tipo de cosas. Pero claro, aquí se ha abierto una nueva puerta al abismo, básicamente, en la cual ya entramos en las ramas de la espiritualidad, de las dimensiones, etc. Y claro, ¿en qué momento nos encontramos? Pues claro, aquí ya hay que recuperar a antiguos autores, ¿verdad? Como Jacques Vallée, como John Keel, los cuales hablaban de todo esto desde un fenómeno
mucho más espiritual y, por ejemplo, si os dais cuenta, vamos un poco montando este puzzle y, por ejemplo, las abducciones, ¿verdad?, tienen bastante que ver con cosas espirituales. De hecho, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que las abducciones y las posesiones infernales son cosas que están bastante ligadas y que, de hecho, una abducción es algo bastante demoníaco, porque al final sí que es verdad que no es que posean tu cuerpo como tal, pero sí que de alguna manera te raptan, te secuestran y te hacen cosas extrañas, ¿verdad? Lo cual, pues evidentemente tiene un símil que no se puede ignorar. Luego, por ejemplo, también muchas de estas experiencias de gente que, digamos, ha tenido contactos extraterrestres, que ha visto ovnis, que ha visto cosas imposibles en la noche, ¿verdad?, tendría mucho que ver con estados alterados de conciencia, porque siempre dicen que han perdido la noción del tiempo, que les han robado el tiempo, y se hablaba mucho, ¿no?, hasta este momento de que, por ejemplo, podría ser una explicación que los ovnis crearan una esfera, una campana de irrealidad a su alrededor, la cual, digamos, que deformara el espacio-tiempo y entonces hiciera que todo lo que hay a su alrededor, digamos, transcurriera de manera diferente a, digamos, la normalidad. Es decir, afectaría en el espacio-tiempo de forma localizada, con lo cual, si tiene un radio de acción, imagínate, de unos cuantos metros, pues entonces ahí el tiempo no pasaría de la misma manera y de ahí vendrían todas estas explicaciones a por qué hay gente que dice que ha estado media hora fuera y para sus familiares ha estado una semana, por ejemplo. Entonces, claro, esto nos lleva a la pregunta, si por ejemplo estamos hablando de seres que no vienen de otros planetas, sino que vienen de otras dimensiones, ¿esto qué significa? No significa que haya vida en otros planetas, significa que hay otra realidad distinta a la que nosotros conocemos. Claro, ¿cómo puede ser que hayan distintas realidades? Aquí ya estamos, como veis, entrando en un tema completamente pantanoso, una ciénaga, cosas que ya realmente a uno le hacen explotar la cabeza. Y aquí, amigos, viene uno de estos puntos fuertes. Quiero que estas imágenes las veamos juntos y vamos un poco a ir analizándolas, ¿vale? Estas imágenes básicamente fueron grabadas durante una sesión psiónica. ¿Qué son los psiónicos? Bien, pues los psiónicos básicamente serían personas, seres humanos, que han recibido un tipo de entrenamiento especial, que serían capaces de entrar mediante técnicas de meditación, y aquí, por ejemplo, entra el hecho, por ejemplo, de las técnicas binaurales, ¿verdad?, del Instituto Monroe. Tenemos otro programa sobre esto, que es el proyecto Gateway, que fue un proyecto llevado a cabo por la CIA, en el cual, mediante técnicas avanzadas de meditación, te ponían unos cascos y te ponían aquí una frecuencia y aquí otra diferente, y entonces básicamente lo que hacían era sincronizar mediante esas vibraciones los dos hemisferios del cerebro para que trabajaran al mismo tiempo, y entonces, digamos, que eso te permitía alcanzar estados alterados de conciencia muy elevados, ¿vale? Esto no quiero desvelaros más porque quiero que veáis el programa, porque ya os digo que es muy, muy interesante. Y además en el Congreso OVNI vino Enrique Ramos a hablar justamente de eso. Él estuvo en el Instituto Monroe, él se puso las ondas binaurales y él además hace cursos con estos, y voy a ir a hacer un curso con él para que me ponga él también a mí estos cascos y ver lo que descubro y a ver hasta dónde puedo llegar. Así que estar atentos, porque esto ya os digo que va a ser todo un temazo. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué le ocurrió? Pues que Jack Barber, ¿verdad?, que es un conocido investigador, ex militar, ex agente de inteligencia, etcétera, digamos, estaba haciendo una sesión con psiónicos para tratar de contactar con seres de otras dimensiones o de otras realidades. Y entonces todo esto lo estaban grabando, estaban utilizando material de última generación para ver lo que podía ocurrir. Y entonces, en el vídeo, como podéis ver, se observa una esfera, ¿verdad?, como de plasma, que os recuerda mucho a este tipo de estado de la materia, la cual no para de girar, y poco a poco se puede entrever cómo en su interior se va creando como una especie de semifigura, digamos, humanoide. Es difícil de ver, yo he tenido que ver el vídeo muchas y muchas veces, ver muchos análisis para ver exactamente lo que estábamos hablando, pero sí que es verdad que hay algo extraño en todo esto, hay algo que no aparece
en los primeros instantes del vídeo y después sí, es decir, algo entra evidentemente dentro de esa esfera, como que de repente esas dos realidades se solapan, esas dimensiones se solapan y eso que no podemos ver, digamos, ese telón, digamos, que de repente se cae y nos muestra algo, una realidad que, digamos, que en condiciones normales somos incapaces de ver. Y lo que ocurrió básicamente es que los psiónicos lo llamaron. Y aquí hay otro tema también que quiero hablar, y es el hecho de que mucha gente, los escépticos, decían: pero ¿cómo puede ser que vengan naves de otro planeta, verdad, y lleguemos nosotros y las derribemos con un misil Hellfire? Claro, es que eso no ocurre. El tema aquí, y entra de lleno el tema de los psiónicos. Los psiónicos, digamos que derivarían estas naves de manera mental. Es decir, tendrían unas capacidades tan altas que serían capaces de interferir en estas naves o lo que quiera que sean estos objetos en los cuales se desplazan estas entidades, ¿verdad? Y entonces los harían caer al suelo y entonces serían capturados. Esto es lo que se está hablando a día de hoy. Entonces, claro, estos psiónicos, digamos, lo que se está viendo es lo mismo, lo que estamos diciendo todo el rato, que no serían seres de otros planetas, sino que serían seres interdimensionales de más allá de nuestra realidad. Luego por aquí hay otro tema dentro del Instituto Nuevo Paradigma. Daniel Sheehan vino también al Congreso OVNI de manera telemática, digamos que hizo allí, se conectó por un Zoom y nos dijo cosas muy interesantes, nos habló de instituto, del cual por cierto yo soy el representante o portavoz oficial en la Comunidad Valenciana, de manera que si por ejemplo algún medio quisiera tener, digamos, contacto con ese instituto, yo sería la persona adecuada para contactar y que les contara de qué va todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Porque Daniel Sheehan, básicamente, él hizo unas declaraciones que a mí me impactaron mucho, pero que estoy viendo que la gente no la está tomando en consideración y siguen por el mismo camino. Es decir, él dijo y quiso que quedara claro que él tenía prácticamente la certeza de que estos seres de los que estamos hablando todo el rato no son demonios, porque esto es algo que se está repitiendo mucho, se está hablando de entidades sombrías, de demonios, de espíritus, del shadow people, que son estas entidades negativas, y él lo deja claro: estos seres no son demonios, no sabemos lo que son, pero no son demonios, pero hace otro hincapié también bastante importante, y es que tampoco son dioses, es decir, no hay que divinizarlos, porque aquí el problema que hay es que estos seres nos van a parecer tan increíbles, nos van a parecer tan apasionantes y tan superiores a todo lo que conocemos, que evidentemente esto va a hacer que surjan nuevas religiones, y para nosotros ellos básicamente van a ser dioses, porque por eso hay que pensar que, por ejemplo, cuando los españoles fuimos a América y allí, digamos que los aztecas y los indígenas nos vieron descender con caballos y armaduras relucientes, claro, hasta que no vieron sangrar al primer español o al primer castellano, no se dieron cuenta que eran humanos como ellos, ¿verdad? Pues esto básicamente sea igual, pero elevado a la enésima potencia. Claro, todo este tema de los psiónicos vendía del proyecto Stargate, y aquí tenemos, por ejemplo, a visionadores remotos tan importantes como, por ejemplo, Joseph McMoneagle, que si recordáis es este visionador remoto que le pusieron unas coordenadas delante y le dijeron que tenía que ser las coordenadas en el año 1.000.000 a.C. y empezó a describir que veía un terreno árido, que veía unas estructuras muy grandes y que le parecía como una civilización que estaba a punto de colapsar. Le dijeron que avanzara un poco en el tiempo y él avanzó no sé cuántos años ahora mismo y vio que habían como naves espaciales que despegaban, ¿verdad?, del planeta, y él lo describía algo así como que estaban tratando de abandonar el planeta, que había como un éxodo. ¿Cuál era ese planeta? Ese planeta era Marte. Otro de los visionadores remotos también muy importantes, Ingo Swann, el cual dijo cosas realmente impresionantes para la época, como por ejemplo que Júpiter tenía anillos, igual que los tenía Saturno. Claro, en aquella época pues dijeron: no, pues este hombre se ha equivocado, se habrá ido a ver Saturno en vez de ir a ver Júpiter, ¿no? Pero décadas después se descubrió con, digamos, telescopios mucho más avanzados que efectivamente Júpiter también tenía anillos, solo que estos no eran de roca, sino que eran de cristales de hielo, y que por eso no se veían. Entonces, claro, él, ¿cómo podía tener esta información, verdad? Y luego tenemos, por ejemplo, a Pat Price, el cual, digamos que su trabajo era buscar bases militares que fueran, digamos, completamente ocultas, ¿verdad?
Y él hablaba de 4 o 5 lugares en el mundo, entre ellos uno que me llamó muchísimo la atención, que fue en la base del Monte Perdido, el cual él decía, el Monte Perdido, para que no sepáis, es una montaña que está en los Pirineos, en la parte española, de la frontera que hace con Francia, y es un lugar realmente impresionante, un lugar a nivel de naturaleza maravilloso, y esa montaña se llama así porque desde España sí que es verdad que se ve muy bien, pero el nombre se lo pusieron los franceses porque desde Francia, para alcanzar ese pico, hay que recorrer un montón de valles. Entonces, bueno, básicamente él decía que en la base del Monte Perdido habría una estructura militar, la cual no era terrestre, pero que estaba sin usar, y que esta estaría unida con otras bases que estarían, por ejemplo, en Alaska o en Australia. Y un poco para ir terminando, quiero comentaros otra cosa que me hace mucha gracia y verdad, y son todos estos de repente abanderados de la ciencia que a raíz de todo esto se están un poco montando en el carro, y tenemos aquí grandes casos como por ejemplo tenemos a Neil deGrasse Tyson, ¿verdad? El cual ha sido un auténtico escéptico y ha denostado todo lo que tiene que ver con el fenómeno desde el principio prácticamente de su carrera, y ahora él quiere ir como abanderado del fenómeno y decir que él tiene que saber y que la ciencia tiene que saber y no sé qué, cuando siempre ha estado ridiculizando todo el fenómeno, y todo porque quiere escribir un libro. Y aquí tenemos otro grande de estos, como no, que es José Manuel Nieves, ¿verdad? Este pseudocientífico que es el director de la parte de ciencia de ABC, el cual también se ha dedicado durante años y años y años a reírse de todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI, y ahora resulta que es el más interesado de todos en conocer lo que está pasando. Así que, como veis, estamos en un momento totalmente revolucionario en estos momentos. Esto vamos a ir haciendo más programas, porque ya os digo, la actualidad no para, semana tras semana van saliendo cosas nuevas, van habiendo entrevistas, van habiendo declaraciones, y ya veremos dónde termina esto, porque atención, recordar que el 4 de julio se cumplen 250 años de la Declaración de Independencia Norteamericana, coincide con los cuartos de final del Mundial, todo el mundo estará viendo la pantalla, el Mundial se juega en Estados Unidos, y quizás durante el descanso se hagan unas declaraciones que realmente cambien a la humanidad para siempre. ¿Qué creéis que va a pasar? Lo iremos viendo. Buenas noches y nos vemos en un próximo programa de Acertijos en la Oscuridad.